¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto y quiero hacer un video ahora en esta mañana, brevemente, porque tengo que salir. El Señor parece que tiene un día bastante ocupado para mí hoy, así que te agradecería si tú pusieras atención. Quiero que veas unas fotos que te estoy compartiendo, y estas fotos son pequeños ejemplos de la obra de justicia que nosotros hacemos. Llevamos pequeñas delegaciones que oran por los enfermos en los hospitales, les dan sopa de pollo con vegetales, oramos por los enfermos en los albergues, ancianos, y también, vamos a visitar familias pobres y algunas cosas que no hemos tomado fotografías porque no queremos darnos gloria, no queremos matar la misión que nosotros hacemos, sino que queremos que sea recompensa de los cielos. Y esto pues obviamente que requiere mucho esfuerzo y obviamente que también requiere dinero, pero hacemos lo que podemos con lo poco que recogemos de personas que se tocan el corazón y de ayudarnos y apoyarnos, porque la justicia que nosotros hacemos se convierte en la justicia que ellos hacen también. Y todo esto se lo damos gracias al Señor, porque fue Él el que dijo que Él era el que lo haría. Y bueno, el Señor ha sido fiel a pesar de los ataques. Y cuando yo hablo de ataques, o sea, ataques, cuando me hacen un comentario o hablan mal de mí, eso realmente no es un ataque. Cuando yo digo los ataques, me refiero a los ataques espirituales de todas las potestades que se vienen contra mí para destruirme. Y el método favorito es tratar de destruirme financieramente para que yo me intoxique o me asfixie. Eso es lo que a Satanás le gusta hacer, asfixiarme. Y se vale de muchos métodos. Uno de los métodos favoritos es que la congregación con la cual se reúne aquí conmigo ellos no aportan casi nada. Y habían 4 personas que se habían comprometido en apoyarme, y las 4 personas se han dado vuelta y ay de mí si les pregunto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las 4 personas se terminaron yendo. Cuando ya llega el momento de sacar a la luz, ellos prefieren huir que enfrentar la verdad. Entonces, el método favorito de Satanás para destruir el reino de los cielos es matar la justicia, destruir la justicia, detener la obra, porque mientras más obra se hace, más personas se benefician y más personas se salvan, más luz entra al mundo. Entonces, el balance es bien delicado, porque uno como hombre de Dios no puede en ningún momento pedir dinero, porque de inmediato abre la puerta a los detractores. Ve, ese es un falso, es un lobo. Ok, discúlpame, yo dejé todo lo que tenía. Dejé mi hotel, con el cual yo generaba $14,000, $15,000 al mes, fácil. Dejé mi agencia de bienes raíz, con la cual hacía ventas que me generaban comisiones de $36,000 o más. Y yo dejé también mi café restaurante, que me producía por lo menos 20,000 a 30,000 lempiras, que son como $1,500 a $2,000 adicionales. Y todos esos ingresos yo los dejé para dedicarme de lleno. Y cuando tenía esos negocios, le daba de mi restaurante de comer a los pobres, a la gente que necesitaba. De mi hotel, yo albergaba gente en mi hotel, en las habitaciones, con mi ropa de cama, di todo lo que tenía. En fin, no voy a gloriarme, todo lo que tenía lo dejé. Y desde que lo tuve y empecé a entender cómo funcionaba el reino y a Jesús, me despojé
aunque tenía los negocios. O sea que cuando yo tenía los negocios, usaba los negocios para el reino. Y aún así el Señor me dijo, déjalo todo, yo me encargaré. La mayoría de la gente no entiende que lo mío no se trata de dinero. Porque si yo quisiera dinero, me quedo con los negocios. Eso no tiene lógica. Todos los burros, porque no hay otra palabra más, los asnos, los necios, que se llenan la bocota para decir que mi ministerio se trata de dinero, no han tomado la molestia de ni siquiera meterse para ver cómo inicia todo y cómo opera todo. Y todo opera por la gracia, la misericordia que Dios pone en corazones de personas que me ven y dicen, eso me parece que es de Dios, yo quiero aportar. Algunos cumplen, algunos prometen y nunca cumplen. Pero con los que cumplen, nosotros hacemos la obra y expandemos el reino. Y por tanto, mi justicia se vuelve su justicia y ellos acumulan justicia y en eternidad recibirán su recompensa. Así funciona, es tan sencillo como eso. Yo ya pagué mi precio. Yo haga lo que haga, ya tengo mi recompensa acumulada, pero no por eso voy a dejar la justicia para volver a la impiedad, sino que yo mantengo la justicia, aunque sea con lo poco que tenga. Y eso es algo muy importante. Ahora, habiéndote dicho eso, estoy tratando de enfocar todos estos videos que estoy haciendo ahora para mostrarte cómo funcionan las tinieblas, cómo se disfrazan de luz, cómo hay ovejas que no son ovejas, fingen ser ovejas, porque no han tomado la decisión de morir. La naturaleza de cabras sigue viva en ellas. Entonces son dos. Hay conflicto, hay dualidad. No entiende la gente lo que significa crucificar tu carne. Parte de mi crucifixión y de mi muerte fue deshacerme de mis negocios, porque eran parte de mi viejo hombre. Por eso es que tenía que deshacerme de los negocios. Yo tenía que negarme a mí mismo y morir. Y eso es lo que los cristianos de hoy no quieren hacer. No quieren morir. Pero cuando yo te digo morir, no significa que deje de latir tu corazón. Tienes que morir a ti mismo. ¿Cómo? Deshaciendo todo lo que tú amas y confías y que te da fuerza. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Y si tú sabes lo que es la circuncisión, es arrancarse el pellejo para exponer lo sensible. Te arrancas lo carnal para exponer lo sensible al espíritu, como el prepucio del pene de un hombre, que es cortar la carne del prepucio para exponer la glans, que es sensible. Y la sensibilidad viene al espíritu, sensible al espíritu. Eso es lo que es la circuncisión del corazón. Por tanto, el hombre que muere a sí mismo tiene que primero hacer la circuncisión del corazón, no la circuncisión del pene, de un prepucio, porque las mujeres no se lo pueden hacer. Pero un hombre y una mujer, porque ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, se puede hacer la circuncisión del corazón. ¿Y en qué consiste? En quitarse toda la carnalidad, en quitarse y despojarse de todo lo que es carne material. Esa es la circuncisión del corazón, para hacerte sensible al espíritu. Porque créemelo, cuando tú estás en un trono y vives en un penthouse y en una cama matrimonial que caben 5 personas y te bañas en una ducha con bañera, todos los lujos, y entras a tu penthouse con un elevador directamente a tu sala, empiezas a darte cuenta que no eres tan sensible al espíritu como crees. Sino que cuando te despojas de todo eso y padeces hambre y persecución y privación y incomodidad, y eso te hace sensible al espíritu, porque dependes realmente de Dios del día a día. ¿Entiendes la diferencia? Una persona que es segura de sí misma, que tiene su seguridad y su confianza en sus finanzas, en sus negocios, no es una persona de Dios, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, dice Filipenses 3:3. Los que confiamos en Dios no ponemos nuestra mirada en la carne. Déjame mostrártelo. Para poder llegar a ser la circuncisión, tienes que pasar por ese proceso. Y la gente no quiere pasar por ese proceso. Se engañan a sí mismos. Ellos no quieren confiar en Dios, quieren confiar en su negocio, en su trabajo, en su salario. Y dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús en las buenas y en las malas, no teniendo confianza en la carne. ¿Entiendes ahora? Entonces, no puedes confiar en la carne y decir que eres una persona en el espíritu. Si tú confías en la carne, no confías en el espíritu. No hay negociación. No puedes servir a dos amos. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y en este dilema,
Y en este debate eterno yo no me quiero meter, porque hay muchas personas que opinan lo contrario, pero esa es su opinión. Y para mí no hay opinión. Para mí la escritura es clara y yo sigo la escritura al pie de la letra, aunque me cueste la vida, confiando que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. En eso consiste la fe, en actuar conforme lo que Dios te dice, creyendo que lo que Dios te dice es verdad, sin importar lo que tú pienses, sin importar lo que tú quieras, siempre confiando en Él y poniendo tu mirada en Él. Y eso es lo más difícil, porque cuando tú tienes la mirada puesta en la enfermedad que tienes, o en las circunstancias que sufres, o en las faltas que tienes, o en los problemas, o en esto y en lo otro, no estás confiando en tu Dios. Y sí, obvio, muchas veces me levanto de mal humor frustrado. Obvio, me sucede muy seguido. Pero inmediatamente me pongo a orar y digo, Señor, en tus manos estoy. Tú provees, tú me fortaleces. Tú eres mi única esperanza. Y lloras en su presencia. Y eso es lo que a Él le agrada, porque lo que la gente no entiende, lo que la gente no puede procesar es que Dios no quiere ungidos. Dios quiere sufridos, porque ese es el tesoro del corazón de Dios. El tesoro y el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. Por eso no puedes ser grande en esta vida y pretender ser grande en la otra. No, hazte pequeño en esta vida, humíllate, deja que Dios sea el que se encargue y confía en Él, que aunque te matare, como dice Job, en Él confiaré. Y Él se encargará de tocar corazones y de mover gente. Y cuando 6 se te vayan en contra, y 6 te quiten la aportación, y 6 te quiten su diezmo, su ofrenda, y 6 se vayan contra ti, Dios traerá otros 6 que suplan esa carga. Y es así como el reino se mueve. Porque claro, Satanás lo que quiere es matar al siervo, desacreditarlo, destruirlo, despojarlo, irse contra él, poner gente contra él, y que esta gente incite a otra gente contra él y sacar las bases del edificio que tú estás construyendo para Cristo, de la obra, venir y socavar las bases para verla derrumbar y decir, pues, mire, a lo mejor no era de Dios porque se cayó, tal como te lo leí, ¿no? En el libro de sabiduría. Y hablando del libro de sabiduría, que cada vez mientras más lo leo, más me doy cuenta que es un libro inspirado por el Espíritu Santo, que debería de estar en la Biblia, y parece que sí está en el libro en la Biblia de algunos católicos, y les recomiendo que lo lean, pero con discernimiento, porque tiene mucha revelación. Y te voy a mostrar hoy Sabiduría capítulo 6. Los gobernantes deben buscar la sabiduría. Y acuérdate lo que Jesús dijo: los príncipes de este tiempo, de este siglo o de este mundo, se enseñorean sobre su pueblo, mas no será así con vosotros. El que quiera ser el más grande sea primero el siervo de todos. O sea que Jesús está llamándonos príncipes de este mundo también. Por eso la comparación, tienes que leer entre líneas. Los príncipes de este mundo se enseñorean sobre su pueblo, pero no será aquí así con vosotros. O sea, vosotros también sois príncipes de este mundo. Yo soy el rey de reyes, vosotros sois mis reyes y sacerdotes, príncipes de mi pueblo. Por tanto, si ellos se enseñorean de mi pueblo, vosotros no lo haréis, seréis siervo y esclavo de todos. Ese es el camino de Jesús, ser siervo, así como Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose esclavo. Y Él mismo lo dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir a los hombres. Interesante, ¿no? Dios vino a servirte, ahora te toca a ti servirle a Él, con toda tu vida como Él cumplió con toda su vida. Ahora, escuchen, reyes, y entiendan, aprendan, gobernantes de todo el mundo. Pongan atención, ustedes que dominan multitudes y presumen de gobernar a muchos pueblos. El Señor Dios Altísimo les ha dado poder y autoridad. Él examinará las obras de ustedes e investigará sus intenciones. Y cabe lo que dice Jesús: al que mucho le fue dado, más le será demandado. Por eso ser líder es algo bien complejo, porque estando al servicio del reino de Dios, no han juzgado con rectitud, o sea, con justicia, ni han cumplido la ley. Y ya te enseñé
Para poder entender el libro de sabiduría, tuviste que haber estudiado conmigo la justicia, que es la sabiduría. ¿Entiendes? Claro, la sabiduría es el nombre del Espíritu Santo, según Proverbios 8, pero también la sabiduría es la justicia, la ley de Dios, la ciencia, el conocimiento. Y si yo te he ido armando el rompecabezas, de repente cuando entiendes la justicia, lees estos libros y wow, entiendes qué es lo que está diciendo, más allá de las simples palabras. Y dice: el Señor vendrá sobre ustedes de manera terrible y repentina. Y eso es una promesa. Porque Él juzga con severidad a los poderosos, de los humildes tiene compasión y los perdona, pero a los fuertes les pedirá cuentas con rigor. Él es Señor de todos y no tiene preferencias por ninguno. Y eso es lo que dice que la palabra, que Dios no hace acepción de personas. Y Dios aborrece los que creen que los que son grandes príncipes en esta vida. No, tienes que entender que Dios no hace acepción de personas, y los primeros aquí serán los postreros allá, y los postreros aquí serán los primeros allá. Por tanto, si tú realmente quieres ser sabio, honra al pobre, no al rico, porque entonces estás haciendo lo que a Dios le agrada y lo que es realmente que vale la pena hacer. Él hizo a los grandes, dice, y también a los pequeños, versículo 7, y se preocupa por todos por igual, pero a los poderosos los examina con mayor rigor, confirmando lo que dice: al que más le ha sido dado, más le será demandado. Esto se lo digo a ustedes, gobernantes, pero para que adquieran sabiduría y no pierdan el camino, ¿entiendes? Porque es un camino de justicia el que te lleva a la vida eterna. Los que cumplen santamente las santas leyes. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes del pacto, las ordenanzas del pacto, del libro del pacto, que es la justicia, serán contados entre el pueblo santo, porque los santos son los que, al hacer justicia, la novia les ha sido dado que se vista de linos finos, blancos y resplandecientes, y estos linos finos son las obras justas de los santos, para que veas que todo se confirma. Entonces dice más adelante, versículo 10, los que cumplen santamente las leyes santas serán contados entre el pueblo santo. Los que se dejaron instruir por ellas tendrán cómo defenderse. Tengan pues vivos deseos de mis palabras, búsquenlas con avidez y recibirán instrucción. Confirma lo que dice Proverbios 2, que la palabra, la sabiduría y la instrucción son la justicia. La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Los que la aman la descubren fácilmente, y los que la buscan la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga a buscarla no se cansa. Y eso es lo que dice Proverbios 8. Temprano me encuentran o me hallan los que temprano me buscan. O sea que es de madrugada que Dios te va a hablar, y la sabiduría del Espíritu Santo vendrá sobre ti para saber qué debes hacer. Dice, versículo 14, quien madruga a buscarla no se cansa, la encuentra sentada a la puerta de su propia casa. Tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. El que trasnocha por hallarla, pronto se verá libre de preocupaciones. O sea que Dios quiere que tú no duermas, sino que si tú te levantas de noche a orar y pedir sabiduría, y de madrugada a orar, buscar de Dios, Dios te va a dar lo que buscas. Sabiduría, unción, te va a dar justicia, te va a dar provisión. Él ama a los que le buscan. Y pronto se verá libre de preocupaciones. Versículo 16. Ella misma va de un lado a otro, buscando a quienes son dignos de ella. Se les manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todo lo que piensan. El principio de la sabiduría es el deseo sincero de instruirse. Tener deseo de instruirse ya es amar la sabiduría. Amarla es cumplir sus leyes. Cumplir sus leyes es asegurarse la inmortalidad, y la inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría es lo que hace de uno un verdadero rey. ¿Entendiste ahora? Si la sabiduría es la justicia, los reyes y sacerdotes son reyes de justicia y sacerdotes de justicia. Esa está otra confirmación más. Gobernantes de los pueblos, si estiman los tronos y los cetros, aprecien la sabiduría, para que puedan reinar eternamente. Interesante, ¿no?
Solo quería leértelo porque yo te recomiendo que leas ese libro, pero de nada te va a servir leer el libro de la sabiduría si no has ido y estudiado el sacerdocio de justicia y si no has visto todos los videos que yo estoy haciendo sobre la justicia. La justicia es esto, la justicia es todo. Porque entonces puedes entender de qué es lo que está hablando la palabra. La justicia se tiene que entender primero para poder entender todo lo demás. Vamos a leer esto. En el capítulo de hoy, la justicia es la verdad. Y yo le puse la verdad eterna, porque la verdad es la única verdad eterna. ¿Entiendes? La verdad. Yo soy la verdad. Mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y tal como dice Oseas 6:8, Miqueas 6:8, que Él ya te ha demostrado lo que quiere de ti, que hagas justicia, ames la misericordia. Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios hace misericordia, juicio y justicia. Oseas 4:1, oíd la palabra del Señor, hijo de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por tanto, si no hay misericordia, no hay justicia. Y si no hay verdad, y no hay justicia, y no hay misericordia, significa que la justicia y la misericordia es la verdad. Romanos 3:22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús, testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién fue testificada por la ley y los profetas? La justicia. ¿Quién más? La palabra. ¿Quién más? Jesús. Jesús mismo dijo: los profetas y la ley hablan de mí. Pero nosotros en las iglesias, desgraciadamente, solo estudiamos la ley. No estudiamos a los profetas. ¿Por qué será? Porque ahí está escondida la justicia, la otra mitad del mandamiento que no se explica en las iglesias de Dios. Pero sí te enseñan la ley del diezmo. Malditos sois con maldición. Claro, pero no te hablan de la justicia, ¿no? Ahí está el problema. Cuando te quitan la justicia, se quitaron todo y te dejaron con la ley. La ley de nada sirve. Nadie se justifica por la ley, dice Gálatas. Por cierto, Romanos lo dice también. Nadie es justificado por la ley, sino por la fe somos justificados. Y cuando dejas la justicia, dejas la fe, porque la justicia es la fe. Y ya te hice el video que te lo demuestro. Salmos. No, sigamos más adelante. Oh, no, se me movió. Entonces, volvamos a Romanos 3:22. La justicia, versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, es cierto, por su gracia somos justificados, pero esa es la primera justificación, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora está hablando de la palabra, la ley, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús significa aquellos que obedecen al mandamiento de Jesús, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes hacer nada y decir que eres salvo, porque la fe sin obras es muerta, porque la justicia es la fe y la fe es la justicia, y la justicia se hace, no solamente se recibe por una confesión, se hace. Salmo 111:10 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. O sea, que el juicio, que es la justicia, es la verdad. Fieles son todos sus mandamientos. Versículo 8 dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. O sea, la rectitud es la justicia, la verdad es la justicia, permanecen para siempre, porque claramente dice: su justicia permanece para siempre. Salmos 11, versículo 6 dice: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ahí está la otra confirmación. La justicia permanece para siempre, o sea que es eterna. ¿Y qué significa que es eterno? Lo único eterno es Cristo, la verdad. Nada
es verdad excepto Jesús. Él es la única verdad. Y el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por tanto, la justicia permanece para siempre, porque la justicia es la verdad, la justicia es la palabra, la justicia es la fe, la justicia es la ley. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Salmos 89, ahora, versículo 34 dice: